Buenas, bienvenidos al taller de Nino. En el día de hoy quería mostrar un poco la regulación, calibración y cambio de cuchillas de la cepilladora Dow Pagio, que es en particular la que yo tengo, y es bastante fácil y sencillo gracias a un accesorio que trae la máquina. No estoy seguro si el resto de las máquinas portátiles, el resto de las marcas y eso traen este mismo accesorio, pero en el caso de no traerla nos podemos llegar a fabricar algo similar y que la regulación no sea tan difícil. Bueno, primero que nada vamos a ver qué es una cepilladora y cuál es el principio de funcionamiento. La cepilladora sirve para copiar sobre la cara superior de una madera la cara que ya tendríamos que tener rectificada en la parte de abajo. Nosotros tenemos una madera que está en bruto y la cara de abajo tendría que estar totalmente recta para que nos deje la cara superior, que es la que vamos a estar trabajando, paralela a la de apoyo. Esto funciona mediante una cama que tiene que estar lisa, recta y rectificada, un rodillo que está por acá abajo con dos cuchillas que van cortando de forma paralela al plano de la cama donde pasa nuestra pieza. Dos rodillos de arrastre, uno de entrada y uno de salida. Una vez que nosotros tenemos nuestra madera con una primer cara rectificada, esta se va a apoyar sobre la base y no importa si la cara de arriba es cóncava, convexa o algo así, nosotros siempre vamos a estar copiando la cara de abajo. Si nosotros pasamos una madera en bruto directamente por acá, lo que vamos a hacer es el desperfecto o la parte en bruto que tiene nuestra madera, copiarla en la cara superior. Si nosotros estamos pasando una madera cóncava, vamos a estar haciendo convexa la parte de arriba. Por eso es importante primero rectificar una de las caras, que va a ser nuestra cara de referencia, y en base a eso vamos a terminar rectificando la superior. Bueno, como decía, nosotros lo que buscamos con una cepilladora es que la cara superior nos quede totalmente paralela a la cara inferior, que va a ser nuestra cara de referencia. El resultado que estamos buscando lo marqué acá con una línea en negro, que es que por un lado sea totalmente paralela y consistente en el largo de la tabla. Si nosotros tenemos la máquina desregulada, ahora vamos a ver cuáles son las dos regulaciones que se puede hacer. Lo que vamos a terminar teniendo es, acá está exagerado obviamente, pero la línea en rojo y nuestras dos caras no va a ser consistente ni en el largo, aunque en ese caso puede llegar a ser, pero el espesor que tenemos de un lado de la madera y del otro no va a ser constante, y en muchos casos, en muchos trabajos nos va a terminar dando un dolor de cabeza bastante importante esto. Mucha gente lo que hace es, cuando la máquina no está bien regulada, pasan la madera hacia un lado, la giran y la pasan hacia el otro, y de esa manera comen de los dos lados el mismo material, siempre y cuando lo estemos pasando exactamente en el mismo lugar, apoyado de la misma manera. Y bueno, es un tanto engorroso. Incluso si la desviación es demasiada, lo que vamos a terminar teniendo es el mismo espesor en las dos puntas y en el centro un poco más alto, con lo cual tampoco sería la manera exacta de que trabaje esta máquina. En sí, lo que se podría llegar a decir es que lo que nosotros necesitamos para que la máquina trabaje bien es que las dos cuchillas que tenemos estén totalmente paralelas al plano de la mesa de apoyo. Esto he escuchado gente que lo que hace es, en el caso de no tenerlo bien regulado y eso, hacen una desviación en las cuchillas y terminan regulando la cuchilla al plano de la mesa. Esa la verdad que no sería la manera correcta, por un tema de que no tenemos la manera exacta de regularlo de forma fácil y constante, porque tenemos que hacer que las dos puntas estén a la misma distancia de la mesa, y no solamente en una misma cuchilla, sino en la cuchilla siguiente. Al igual que mostré en el video anterior de la garlopa, muchas de estas están viniendo con el rodillo que ya viene con un montón de cortantes cuadraditos, y sería bastante raro, difícil y engorroso que nos pongamos a regular los
100 cuadrados que trae con filo y que nos termine quedando bien. Lo que se hace es registrar de alguna manera las cuchillas al cilindro y después regular el cilindro que esté paralelo al plano de la mesa. De esta forma también lo que vamos a lograr es que si esto está todo bien regulado y necesitamos cambiar las cuchillas, mandarlas a afilar, afilarlas nosotros mismos o algo así, cuando lo volvamos a poner, volvemos a tener un registro constante de las cuchillas al cilindro y de esta forma no tenemos que estar todo el tiempo regulando en base al plano de la mesa. Y por otro lado, como la madera pasa, hace fuerza, siempre nos va a estar tirando las cuchillas hacia arriba, con lo cual si nosotros la regulación que hacemos es una regulación desviada, siempre nos va a terminar generando un problema. Bueno, primero que nada, como digo siempre, tener mucho cuidado porque estamos manipulando una cuchilla que tiene muchísimo filo y siempre que estemos regulando cualquier máquina eléctrica, totalmente desenchufada para evitar cualquier accidente. Bueno, una vez que sacamos la tapa, es una tapa de protección y de seguridad, lo primero que nos encontramos es, viendo la máquina desde atrás, del lado izquierdo un botón. Esto permite dos cosas. Por un lado, que no nos olvidemos o no nos arriesguemos a trabajar con la máquina sin la tapa de seguridad. La misma, por un lado, dirige las virutas hacia adelante para que no vayan directamente hacia el motor y todo eso. Y por otro lado, tiene unos agujeros y una deflexión del aire como para refrigerar el mismo motor por la parte de acá abajo. Este botón lo que hace es, por un lado, como decía, que no nos olvidemos de poner la tapa, y por otro lado, que no se nos mueva nuestro rodillo cuando estamos haciendo las regulaciones. Si nosotros apretamos esto de acá, ahí el rodillo lo podemos girar para poner la siguiente, y una vez que llega al punto, salta, traba y podemos estar cambiando las cuchillas de forma segura. Bueno, ¿cómo funciona el tema de la sujeción de las cuchillas? En este modelo lo que hacemos es poner la cuchilla en la ranura donde va y mediante una zapata con unos tornillos de ajuste, estos que están acá, por expansión terminan apretando la cuchilla hacia el lado opuesto del cilindro. En esta marca y modelo en particular, las cuchillas ya vienen con filo de los dos lados. Cuando nosotros compramos la máquina vamos a estar utilizando un primer filo y al tiempo, cuando esté desgastado, simplemente podemos dar vuelta a las cuchillas y utilizarlo del lado siguiente antes de mandarlas a afilar. Mismo también está bueno tomar registro de las indicaciones que trae la cuchilla y mandarnos a fabricar o comprar un repuesto como para tener dos juegos, y en el caso de que tengamos ya los dos filos gastados y la mandemos a afilar, tener un juego de repuesto como para ponerla. Bueno, una vez que sacamos las cuchillas siempre es conveniente más o menos limpiar todo y sacar partículas de acerrín o virutas que puedan llegar a quedar en la máquina para que todas las piezas asienten bien. Bueno, la calibración de este modelo en particular, por suerte, es bastante sencillo. Si nosotros vemos en la parte de ahí abajo, no sé si se llega a ver en la cámara, tanto acá como acá, tenemos dos resortes que lo que hacen es nos tiran la cuchilla hacia arriba. Acá es donde entra en juego este accesorio que nos trae, que es simplemente para sostener la cuchilla en su lugar mientras nosotros apretamos los tornillos. Como vamos a tener los resortes que siempre nos van a estar empujando la cuchilla hacia arriba, nosotros con esto mantenemos la cuchilla en el lugar exacto, ya que estos dos puntos apoyarían sobre el cilindro y la cuchilla apoyaría en la parte de acá del medio. Entonces, por más de que nosotros la afilemos y vayamos desgastando la cuchilla, siempre y cuando tengamos el material suficiente, nos lo va a empujar hacia arriba y la parte gastada, como quien dice, siempre va a quedar en la parte posterior. De esa forma siempre nos va a terminar quedando totalmente alineada
al cilindro y no a la cama, que era lo que explicaba antes. Y una vez que ya tenemos bien apretado y reguladas las dos puntas, pasamos a ajustar, o mejor dicho desajustar, porque esto aprieta por expansión, todos los del medio. Si la cuchilla está bien afilada y no tenemos ninguna concavidad en el medio, simplemente regulando las dos puntas ya debería de quedar totalmente paralelo al cilindro. Ahí está, ya quedó totalmente apretada, y una vez que ya la tenemos regulada, pasamos a la cuchilla siguiente. Algo que suelo hacer yo es, una vez que la cuchilla ya está gastada de un lado y la di vuelta, como esto la verdad que dura bastantes meses y muchas veces no recordamos, me marco cuando ya está gastada, y en el caso de que tenga que volverlas a afilar o algo así, ya sé que esta la utilicé anteriormente y ahora estoy utilizando esta, cuando la saque directamente al afilador. Listo, ahí de esa manera ya nos quedan calibradas las dos cuchillas y cerramos la tapa y pasamos a hacer la comprobación de que el cilindro esté totalmente paralelo a la mesa de apoyo. Esto, por ejemplo, yo suelo medirlo con el mismo método que mostré cuando regulé la garlopa. Les dejo el video por ahí arriba para que puedan ir a verlo, que es el método de arrastre. La diferencia con ese es que, como en la garlopa las cuchillas giran en el aire, podemos utilizar una regla o escuadra metálica o lo que sea metálico, que no hay problema porque se va a estar levantando y no vamos a estar mal logrando el filo. Sin embargo, en este caso, como las cuchillas van a estar apretando la pieza que nosotros utilicemos para hacer nuestra medición, es preferible que sea de madera. En mi caso estoy utilizando un pedazo de OSB que no es tan duro como para dañar los filos, y por más de que se apriete, lo más probable es que se dañe la pieza de medición y no las cuchillas. Esto en sí consiste en poner el bloque que nosotros utilicemos, mover las cuchillas y cuando nos desplace la pieza, tomar esa medida. Una vez que ya tenemos esa medida tomada de manera exacta, hacemos lo mismo del otro lado de la misma cuchilla. Nos debería de dar la misma distancia de arrastre, y una vez que hacemos esta comprobación volvemos a hacer exactamente lo mismo con la cuchilla siguiente. Si las cuatro mediciones nos terminan dando el mismo arrastre, quiere decir que está todo paralelo: las cuchillas al cilindro y el cilindro a la mesa. Bueno, algo importante lógicamente es, una vez que encontramos el punto al cual nuestra pieza se desplaza tocando la cuchilla, no movamos la regulación de la máquina para lógicamente tener la misma medición y la misma presión tanto en una punta como en la otra. Por otro lado, el bloque que yo estoy utilizando es una pieza entera y larga, digamos, que sobresalga de la máquina, como para que me permita hacer la medición en esta parte de la cama, pero la pieza que toca la cuchilla medianamente corta, como para que el desplazamiento se pueda hacer de forma libre, sin que me toque ni el rodillo de entrada ni el rodillo de salida de la parte de atrás, y no me esté bloqueando un movimiento libre estos dos rodillos de goma de arrastre. Bueno, la medición la podemos hacer de distintas maneras. Podemos, una vez que movemos el rodillo y apenas está tocando nuestra pieza de medición, podemos hacer una marca sobre la mesa, poner una cinta de papel o cualquier
punto de referencia que nos sirva como para después tomar la medida de cuánto es lo que se desplazó la madera. O bien yo, por ejemplo, en este caso lo que voy a estar utilizando es un calibre, ponerlo acá y prensarlo como para tener una medida lo más exacta posible. Una vez que ya tengo todo sujeto, simplemente muevo el rodillo para hacer el arrastre de la pieza y que me indique cuánto es el movimiento. Bueno, en este caso me da 6.78 milímetros. La medida que nos termine marcando nuestro calibre o que nos termine dando con las marcas que nosotros hicimos de lápiz o algo así es totalmente indistinta. Siempre va a depender de cuánto subamos o bajemos el bloque de motor y las cuchillas, y cuanto más abajo esté, más presión va a ser sobre la madera y más lo va a desplazar. Por eso es importante la manivela de elevación, no moverla, para que sea constante la medición tanto de un lado como del otro y en las distintas cuchillas. Bueno, ahí hice las mediciones y la verdad es que estoy teniendo entre las dos medidas extremas medio milímetro de diferencia. Es más que suficiente para la precisión que yo busco, porque aparte este método la verdad que no es 100% preciso, es más que nada como para tener una guía y una referencia. Lo ideal quizás sería con algún comparador centesimal digital o algo así, ponerlo en la base, buscar la manera de registrarlo en ambos puntos de la misma manera y medir ya sea el cilindro o las cuchillas. Si están bien calibradas debería de ser indistinto, y de esa forma saber exacto cuál es la diferencia entre uno y otro. Otra manera tranquilamente puede ser cepillar una tabla de lo más largo que se pueda y medir la altura en un extremo y en el otro de la tabla, y de esa forma, bueno, ahí vamos a tener a ciencia cierta qué diferencia de cepillado estamos teniendo. Pero como para hacer unas primeras regulaciones, esto la verdad que me valió bastante bien. Incluso ahora, bueno, es muy poca la diferencia que tengo, o por lo menos la que llego a notar con esto. La primera vez que hice esta comparación tenía una medida un poco más alta, digamos. No lo hice de esta forma, sino que medí con una tabla, hice apoyar una y otra, y bueno, terminé regulándolo esa primera vez, y las siguientes con este método me valió lo más bien. Esta en particular tenemos la manivela de acá arriba que gira un tornillo. Por la parte de abajo, con un juego de engranajes o algo así, terminamos moviendo el tornillo del otro lado, y de esa forma desplazamos para arriba y para abajo todo el bloque de motor, cilindro y cuchillas mediante unos tubos o guías que tenemos acá en los costados. Tenemos 4 de estos y los 2 tornillos de la punta. Bueno, y una vez que ya tenemos la calibración hecha, hay ciertas regulaciones que tenemos que ir chequeando cada tanto. Por un lado, el tema de las mesas de entrada y de salida son mesas retráctiles, las cuales se apoyan en unos tornillos acá abajo, y esto nos termina dando el nivel de las mesas, tanto de entrada como de salida. Como es una máquina que está girando, tiene un motor bastante potente y eso, la vibración muchas veces nos termina aflojando los tornillos de acá, y si bien en la mesa de entrada lo recomendable es por un tema de apoyo que esté bastante bien, principalmente en la mesa de salida, una vez que ya se hizo el corte y va registrándose, cada tanto ir chequeando que estén a nivel la mesa de apoyo principal, la de entrada y la de salida. Eso con un nivel o con alguna madera que sepamos que está rectificada y bien recta, simplemente la apoyamos y vamos viendo, aflojando o ajustando el tornillo para tratar de sacar la mayor luz posible y de esa manera lograr un buen corte.
Otra cosa que también suelo hacer es cada tanto sopletear la máquina para tratar de sacar el mayor polvo posible y virutas que se forman adentro, tanto en los laterales como en la mesa, las partes de las uniones e incluso sopletear para arriba. Con un cepillo, con algún pincel o algo, voy tratando de remover todas esas partículas, y tanto a los tornillos como a las barras le pongo un lubricante como para que el movimiento sea un poco más fluido y no se me trabe al momento de estar subiendo y bajando con la manivela. Y el sistema de recolección de virutas que iría en la parte de atrás, yo la verdad es que no lo estoy utilizando últimamente, sino que todo el corte de madera dejo que caiga al piso, por un tema de que mi sistema de aspiración no es lo suficientemente potente como para, una vez que esto se llena de viruta, poderlo sacar, principalmente si estoy utilizando maderas blandas o de densidad media, como para retirar, porque las virutas son bastante gruesas. Entonces muchas veces se termina llenando bastante, esta parte de acá está libre y toda esta parte de acá termina quedando con mucha viruta, porque la potencia de mi aspiradora no termina siendo la suficiente. Bueno, espero que el video les haya gustado y sobre todo les haya servido, como digo siempre. Entiendo que no debe ser la única manera que hay para regular este tipo de máquinas, pero bueno, es la que yo utilizo y la verdad que me viene sirviendo dentro de todo bastante bien. Desde ya, muchas gracias por ver el video y no se olviden de comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita como para recibir notificaciones de próximos videos. Y recuerden que también me pueden seguir en Instagram como para ir viendo en lo que estoy día a día en el taller. Nuevamente gracias, nos vemos en la próxima.